Hola a todos, Dios los bendiga. Continuamos con nuestro Evangelio de Mateo en estudio devocional. Hoy llegamos al capítulo 26. Leamos los primeros versículos. Dice: cuando acabó Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Vemos que en este capítulo se nos hace la transición del capítulo anterior, que es cuando Cristo anuncia la destrucción de Jerusalén y le habla a los discípulos por su inquietud, cuando Cristo dice que el templo va a ser destruido, y los alienta a no dejarse engañar, cuando pasen muchas cosas que van a acontecer luego de que Él parta. Y cuando llega, o más bien cuando termina de darle este discurso a ellos, que es el último gran discurso que registra este Evangelio, les dice que dentro de 2 días se celebra la Pascua y Él va a ser crucificado. De nuevo abiertamente les dice que va a morir. Y de inmediato el evangelista nos dice que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se habían confabulado, habían hecho un complot para matarlo. No querían hacerlo, según nos dice Mateo, en esas fechas, porque el pueblo se podía alborotar, estaban todos allí. Pero se conjuntan varias cosas para que se cumpla lo que Dios había establecido y conforme Cristo les había avisado. Circunstancialmente hablando, a través de ciertas personas. Lo primero que vemos en ese capítulo de la captura del rey, de la captura de Cristo para ser crucificado, es el complot de los judíos. Pero luego se le suma la traición de Judas. Sabemos que en otra parte se nos dice en la Biblia que Judas amaba el dinero que sacaba de la bolsa, y aquí nos dice Mateo que fue él quien les dijo: ¿qué me queréis dar y yo los entregaré?, en el versículo 15. Y le asignaron 30 piezas de plata, que era un número simbólico para vender a una persona o un esclavo, de acuerdo al Antiguo Testamento, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Entonces ellos querían apresarlo para matarlo, pero no querían hacerlo tan pronto, pero Judas buscaba la oportunidad para hacerlo. Y a eso le unimos en este capítulo la captura de Cristo para ser asesinado, la negación de Pedro. Judas lo traiciona entregándolo, recibiendo un dinero. Pedro lo traiciona negándolo, sucumbiendo ante la posibilidad de que él también fuera puesto preso y muy seguramente muerto, según lo pensaría él. Y Jesús, mientras los judíos se ponían de acuerdo para apresarlo, Judas lo ofrecía para traicionarlo, y Pedro, como lo vemos en el mismo capítulo, niega que quiera negarlo y termina haciéndolo. Jesús hace varias cosas. En ese capítulo se nos muestra a Cristo recibiendo la unción con un perfume muy costoso, porque venía en un vaso de alabastro, muy costoso para la época. Una mujer lo unge. Lo derrama sobre su cabeza cuando él está sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, de acuerdo a los versículos 6 al 13. Los discípulos se enojan porque dice que puede haberse vendido y haber dado a los pobres ese precio, pero Cristo dice que él ya lo hizo para prepararlo para su sepultura. Cristo está muy enfocado en lo que va a hacer. Él sabe, por ser Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, que los judíos estaban en el complot y que se estaba llegando su momento. Lo ha anunciado para morir a manos de ellos. Sabe que Judas lo va a traicionar y sabe que Pedro lo va a negar, y aún sin embargo él está muy enfocado y disfruta cada expresión de adoración para con él, de reconocimiento de su obra salvadora, en este caso a través de algo tan sencillo pero a la vez tan diciente y tan representativo como esta unción. Y él no la toma simplemente como un regalo costoso, él lo toma como una muestra de adoración y de preparación para su sepultura. Luego de que Mateo registre el ungimiento de Jesús por parte de esta mujer en Betania, nos dice que Judas ofreció entregarlo a los judíos por 30 piezas de plata,
y nos muestra inmediatamente después cómo cuadraron o acomodaron de acuerdo a las órdenes del maestro los discípulos la cena de la Pascua. Cristo está comiendo con ellos y les anuncia directamente que uno de ustedes me va a entregar. Todos se ponen tristes, preguntan si soy yo. Él le dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ojalá no lo hubiera nacido. Entonces responde Judas, el que lo iba a entregar: soy yo, maestro. Y él le dijo: tú lo has dicho. Hay algo especial aquí. Otro evangelista dice que cuando Judas salió de esa cena, después que Cristo lo mandó a hacer rápido lo que debía hacer, entendieron tal vez que como manejaba las finanzas, Judas iba a hacer alguna diligencia de este tipo. No comprendieron todos, sino seguramente algo hubieran hecho contra él. Pero mientras comía, y es lo especial del asunto, tenía que cumplirse que él muriera, él les deja la cena instituida como un recordatorio. Dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. No era su cuerpo físico porque estaba frente a ellos, simbolizaba su cuerpo o su vida que sería entregada en la cruz por nosotros, y la copa también dio gracias y la dio, es la que utilizó como símbolo de su sangre derramada luego en la cruz. Pero así claramente en Mateo nos dice en el versículo 28 de este capítulo 26: esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está diciendo: esto es mi sangre. Es una metáfora simbólica, así como el pan simbolizaba su cuerpo, no podía ser su cuerpo porque su cuerpo estaba con ellos, frente a ellos. Así cuando dice esta es mi sangre, es simbólico, simboliza mi sangre del nuevo pacto, porque dice que no beberá más de este fruto de la vid, no dice de esta sangre, habiéndole dicho sangre, sino de este fruto de la vid. Seguía siendo vino, pero ese vino simbolizaba su sangre. Y el nuevo pacto es el nuevo pacto en la gracia por medio de la obra de Cristo en su vida perfecta y en su muerte sustitutoria, en reemplazo como sustituto nuestro para que nosotros no suframos la condenación eterna. Este nuevo pacto involucra la obra del Espíritu Santo también para transformar a aquellos que entran dentro del pacto, para que puedan creer que Cristo pagó por sus pecados, ser perdonados, arrepentirse de sus pecados y vivir para la gloria de Él. Y cuando dice que lo volverá de nuevo, pues lógicamente es cuando todo su reino sea restablecido, es decir, cuando Él regrese. Fíjese que Cristo, frente a este tiempo, estas horas prácticamente en que va a ser capturado o es capturado, en vez de estar pensando que Judas lo va a entregar, Pedro lo va a negar y los judíos están en contra de Él, se toma todavía muy a pecho el seguir enseñándoles y dejándoles claro cómo deben recordarlo y cómo deben vivir, no solamente en su vida práctica, sino en su vida también ceremonial, ocúltica o de adoración, en este caso concreto con la cena del Señor. Luego el Señor Jesús, de acuerdo a Mateo, anuncia la negación de Pedro. Pedro dice que no, que todos se van a escandalizar, pero él nunca. Jesús le dice que lo va a negar 3 veces antes de que el gallo cante. E inmediatamente después toma ese mismo, a Pedro, que él acaba de decir que lo va a negar, junto con los hijos de Zebedeo, es decir, con Jacobo y Juan. Estos 3 discípulos van con él a orar en el monte de Getsemaní. Tremendo que lo toma él para orar. Y dice que su alma está muy triste. Jesús anuncia, Jesús instituye, anuncia su muerte, recibe la unción de esta mujer en Betania, instituye la cena del Señor como recordatorio para cuando Él ya no esté y ellos recuerden que lo que va a hacer Él es para perdón de nuestros pecados, y además de ello ora y está muy triste, no se deja ganar de la tristeza. La Biblia dice que Él mismo dijo: mi alma está muy triste, versículo 38, hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Bueno, los discípulos los halló durmiendo. Entonces, Él les dijo que velaran y oraran, y al final les dice: no duerman ya, porque ya ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Lo arrestan, viene su captura. Cuando lo capturan, aún estaba Él hablando cuando llegó Judas. Dice la Biblia en el versículo 47 de este capítulo 26. Y con Él mucha gente con espadas y palos. Él dice: amigo, ¿a qué vienes? Judas lo saluda: salve maestro, y le dice: amigo, ¿a qué vienes? Sabía que venía. Nota la actitud, por favor, conmigo, de Cristo. No amargura, aunque sí estaba triste, porque obviamente sabía lo que venía para Él.
pero estaba gozoso, y ese es el sentido del gozo de hacer la voluntad de Dios, porque se estaba cumpliendo lo profetizado sobre él para la gloria de Dios y para nuestra salvación. Y es él capaz de decirle a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Le echaron mano, dice la Biblia. Pedro, que era quien había dicho que no lo iba a negar, en ese momento reaccionó. ¿Por qué sabemos que es Pedro? Porque Juan en el capítulo 18, versículo 10 dice que él fue el que le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Incluso Juan dice que se llamaba Malco este siervo. Aquí dice que él tomó la espada y Jesús lo reprendió y le dijo: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y él no me daría 12 legiones de ángeles? O sea, estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre, y aquí queda muy claro. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Una vez más recalco en este momento de la captura de Cristo que todo se está haciendo cumpliendo las escrituras, se está haciendo conforme a la voluntad del Padre, al designio divino, y conforme a la aceptación gozosa internamente, aunque triste en cuanto a la experiencia que estaba viviendo Cristo. Pero antes de finalizar el capítulo y antes de que se concreten las 3 negaciones de Pedro, Mateo nos dice que ante el concilio hubo falsos testimonios contra él, y cuando Jesús callaba, el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente. Versículo 63, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, lo siguiente, después de esta etapa del establecimiento de mi reino en los corazones de las personas, de mis seguidores, es que yo esté en el cielo, luego de que muera por los pecados de quienes salvaré y estoy salvando con mi vida perfecta, con mi muerte sustitutoria, resucite, estaré a la diestra del Padre, estaré en el cielo, y luego vendré en las nubes del cielo. Esto último no ha sucedido, lógicamente, lo estamos esperando. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces, cuando dice blasfemia es porque él se está haciendo el Mesías, y está haciéndose más que el Mesías, está haciendo el Hijo de Dios, está haciendo Dios junto con el Padre, y después precisamente por eso se burlan de él, le dan puñetazo, lo abofetean y dicen: profetízanos, ¿quién te golpeó? La burla es grande, la traición es tremenda, y la confabulación fue lo más injusto que ha sucedido. Si ha existido alguna captura injusta de alguna persona, ha sido la captura y lógicamente la muerte de Jesucristo. Pero precisamente era para cumplir la justicia de Dios, por lo que nosotros justamente debemos pagar. Él tenía que ser justo, pagando por los injustos. La pregunta es, antes de terminar orando, si así hizo Cristo mientras era tratado injustamente por hacer la voluntad del Padre, ¿así nosotros creemos que Él lo hizo para salvarnos, o simplemente nos parece un hecho histórico muy hermoso? Y más aún, si ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado que con esto Cristo pagó por nosotros y nos dio vida eterna, ¿nuestra vida refleja esto? También nosotros, cuando somos tratados injustamente, en cuanto podemos, tratamos de poner las cosas en orden, pero cuando sabemos que Dios está al control de todas las cosas, no nos amargamos, sino que le entregamos todos a Él en oración, y tratamos bien a nuestros enemigos, y contestamos correctamente y hacemos lo que Dios nos ha mandado en medio de nuestra dificultad, incluso si es necesario orando en medio de nuestro dolor, entre más sufrimos, como lo hizo Cristo en Getsemaní. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos darnos cuenta en esta hora que Cristo fue capturado injustamente, recordando, Santo Señor, que precisamente era para pagar Él como el único verdaderamente justo por nosotros los injustos, que nos arrepentimos de los pecados y creemos en su obra salvadora. Pero también te pedimos, oh Santo Señor, que nos ayudes a ser cada día más como Él, y cada día reflejemos más su carácter en medio de la dificultad, siendo capaces, oh Santo Señor, de aceptar tu voluntad y creyendo, Señor, en que tú nos has bendecido grandemente por medio de Cristo. Y al final, oh Santo Dios, teniendo nosotros también la capacidad de mantenernos en oración aun cuando más suframos. Damos gracias a ti, Señor. Gracias por la salvación a través de Cristo. Gracias por habernos dado vida eterna. Amén.